Hace años escuché que Jesús volverá. Acepte con gozo esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. De la serie de estudios bíblicos escatológicos, hoy estudiaremos la parábola de las 10 vírgenes, un tema sobre el cual nos refleja, ¿verdad?, cómo es el reino de los cielos y también cómo el Señor identifica su iglesia entre los verdaderos creyentes y los no creyentes verdaderos. Vamos a estudiar ahora en el libro de Mateo capítulo 25 esta parábola maravillosa, y dice de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y le arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a hacer un pequeño análisis de esta parábola. En primer lugar, esta parábola tiene 3 elementos principales que vamos a analizar. Uno, las vírgenes, que representan a los creyentes que poseen una fe pura. Y segundo, las lámparas, que representan la palabra de Dios, o sea, la Biblia. El aceite, que representa al Espíritu Santo y el carácter de Cristo. A su vez, esta parábola tiene 2 aplicaciones espirituales. Primero, hay 3 acciones importantes. En el versículo 4, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tomaron aceite. En aquel tiempo el aceite era indispensable para mantener las lámparas encendidas. Pues después de una larga espera, solo la provisión de aceite puede asegurar la iluminación de la oscuridad. El aceite representa la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Es lo que nosotros estamos analizando cuando realmente una persona viene a Jesucristo arrepentida por medio de la guía del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo guía al arrepentimiento, entonces el arrepentimiento viene a ser genuino en la persona, en el creyente. Ahora bien, muchas veces desconocemos nosotros el Espíritu Santo. Lo desconocemos, y esa es una de las razones por la cual nosotros no podemos, por no estudiar la palabra o por no escucharla, no podemos llegar a tener una experiencia también con el Espíritu Santo cuando realmente nosotros no tratamos de acercarnos más a la palabra de Dios, de arrodillarnos y orar a Dios, de estar en esa plena comunión con Dios para que el Espíritu Santo experimente en nosotros cambios muy grandes. El Espíritu Santo lo que trata de hacer es que nosotros nos acerquemos más a la verdad, a esa verdad la cual pues realmente todos la necesitamos. Ahora bien, en el versículo 7 y 8 analizamos lo siguiente. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Como ustedes pueden ver, las prudentes llenaron y tenían reserva de aceite, y tenían llenas sus lámparas.
y las tenían encendidas, pero tenían reserva. Muchas veces nosotros no nos preocupamos en alimentar nuestra vida espiritual al máximo, porque muchas veces nos distraemos en cosas innecesarias, las cuales nos llevan a enfriarnos. Aunque creemos en Jesús, aunque sabemos lo que significa la palabra de Dios, no nos preocupamos en tener y llenar, o tener reserva y llenar nuestras lámparas como debe ser, y mantenerlas encendidas. Entonces, las prudentes hicieron iluminar sus lámparas. Al reconocer la importancia de la iluminación en el cortejo nupcial, las vírgenes prudentes se prepararon. Entendieron que una demora podría ocurrir. En otras palabras, nosotros como hijos de Dios debemos de estar seguros de que debemos siempre de estar preparando nuestra vida, acercándonos más al camino verdadero que es Cristo, sabiendo que en cualquier momento Él puede venir. Y como puede venir en cualquier momento, necesitamos estar en oración, estudiando su palabra, cantando, plena comunión con los santos. Esto es lo que el Señor quiere y demanda de su iglesia. Ahora bien, no hay boda que no tenga tardanza también. No hay boda que no tenga tardanza. Y no quisieron correr el riesgo. Estas vírgenes prudentes fueron conscientes de su responsabilidad. Fueron conscientes de una responsabilidad inmensa, porque sabían lo que significa para ellos esperar al esposo y que ocurriese ese encuentro. Después de tanto esperar, no podían descuidarse. Nosotros como hijos de Dios tampoco no podemos descuidarnos. Tenemos que mantener nuestra vida cerca del Señor todo el tiempo, estudiando su palabra, orando. E hicieron estas vírgenes que sus lámparas brillaran en medio de la oscuridad. Las 10 vírgenes representan a todos los cristianos de los últimos días. Significa que las vírgenes, las 10 vírgenes, hablando ahora de las 10 vírgenes, todas conocían a Jesús, todas conocían su palabra, todas sabían que Él iba a venir, todas ellas estaban en el pleno conocimiento de que ese esposo podía aparecer en cualquier momento. No desconocían nada del esposo. Igual pasa con los creyentes. Todos conocemos a Jesús, todos sabemos que Cristo viene, asistimos a la iglesia y en la iglesia asisten millones de cristianos y creyentes. A la iglesia del Señor van los domingos, que van los días de semana a los cultos, un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado o un domingo. Va a la iglesia en general y a la iglesia acudimos todos. Y todos tenemos el conocimiento de que Cristo viene en todas partes del mundo. Pero en el versículo 11 y 12 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué significa esto? De que realmente, aunque conocían del Señor estas vírgenes y aunque conocían su palabra y sabían que el esposo venía, ellas se descuidaron. El hecho que conocían del Señor no les daba el pasaporte para decir: me voy con Él directamente. ¿Ok? Podemos nosotros decir de que desde una vez que venimos a Jesucristo arrepentidos y le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros alcanzamos la salvación. Pero también debemos de recordar que el Señor a nosotros nos deja recorrer el camino, un camino que nos lleve hacia Él. En el camino vamos a encontrar muchos tropiezos y dificultades. Y solamente los que prosiguen al blanco, luchando con fe verdadera, con sacrificio, ánimo y amor a Dios, amor a Jesucristo y a su palabra, y llega hasta el último momento de su vida, como el apóstol Pablo, que peleó la buena batalla, acabó su carrera, pues entonces, y guardó la fe, entonces el creyente puede llegar a obtener esa salvación grandiosa. Ahora bien, ¿somos salvos desde que venimos a Cristo Jesús? Sí, somos salvos. Pero eso no significa que mi vida
va a andar haciendo lo que se le viene en gana, a pesar de que el Señor nos dio libre albedrío, y entonces atenernos que como tenemos la salvación, yo puedo pecar. Entonces tenemos que cuidar nuestra salvación también, para que cuando venga el esposo nos vaya haciendo lo correcto. Nos haya haciendo lo correcto. Y el ejemplo lo tenemos en las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 fueron insensatas. Pero las 10 conocían del Señor. Y ellos representan a la iglesia, esas vírgenes. Por lo tanto, en la iglesia del Señor hay prudentes, pero también hay insensatos. Conocían al novio, se relacionaron con él de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. Las 5 vírgenes insensatas no eran amigas especiales de la novia, por lo tanto el novio no tenía ninguna obligación para con ella. Ellas estaban buscando la recompensa de quien había servido fielmente, sin haber prestado un servicio fiel. Su falta de provisión sustituyó un error irreparable. Cuando el Señor les dice, no os conozco, qué tristes palabras. Las 5 vírgenes fatuas representan el terrible chaco que experimentarán quienes tuvieron la intención de estar entre los salvados. ¿Ok? La intención de estar entre los salvados, pero no hicieron los preparativos necesarios. Pues entre todas las tristezas no hay una mayor que la de lamentarse por algo que podría haber sido, pero no fue. Será un día terrible para estos creyentes que aún conociendo la palabra tengan la noticia de que se quedaron. Por eso tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Estudiemos la palabra del Señor, estudiemos sus señales, llenemos nuestras lámparas, mantengamos reserva de ellas a través de su palabra, del conocimiento, evangelicemos, prediquemos el evangelio, convirtamos las almas a Cristo por medio del poder del Espíritu Santo. Que el Señor nos vaya haciendo este trabajo. Es responsabilidad de cada creyente poderse mantener haciendo este trabajo. Estimados hermanos, les hago un llamado a esta reflexión para que juntos podamos mantener reservas de lámparas, nuestras lámparas llenas de aceite. Que no, cuando venga nuestro Señor Jesús, en ese arrebatamiento glorioso y arrebate su iglesia, nosotros tengamos que ver muchos de los que vimos, tal vez compartimos momentos alegres, tal vez compartimos una cena, un cumpleaños, tal vez compartimos momentos de reunión espiritual, tal vez compartimos muchas cosas maravillosas, pero se quedaron. Tenemos, hermanos, que orar y mantenernos siempre alertas, porque la venida del Señor en las nubes pronto será. Y puede ser en un abrir y cerrar de ojos, puede ser de día, puede ser de noche, puede ser de tarde, no lo sabemos, pero va a suceder. Le hago este llamado a la reflexión y que Dios les bendiga ricamente. Estudien los textos bíblicos, estudien la palabra de Dios para que podamos juntos entender mejor el Evangelio. Recuerden que la Biblia se interpreta sola. No necesita de que vengan eruditos ni sabios a querer decir lo que ella ha dicho. Dios bendiga a todos aquellos siervos que están predicando su Evangelio, sea por todos los medios tecnológicos que hoy están a los pies de nosotros. Que Dios los bendiga y sigamos luchando contra el enemigo, contra Satanás, que él sí quiere que se quede mucha gente que conoce a Cristo Jesús. Pero nosotros sabemos que hay un gran pueblo que ama a Dios y está listo para partir con Él. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos, hoy y siempre.